Hola, bienvenidos al proyecto de Fe y Desplazamiento. Mi nombre es Fernando Abilio Mosquera Brandt y estoy aquí con mis colegas para presentarles este currículo sobre la misión de la Iglesia frente al desplazamiento forzoso en Colombia. Este currículo fue diseñado para apoyarlos a ustedes, líderes de iglesias evangélicas que buscan iniciar o fortalecer un ministerio en favor de las personas en situación de desplazamiento. Tal vez los miembros de sus iglesias no personalmente han vivido desplazamiento forzoso o tal vez sí, pero si están comenzando este currículo es porque sienten que Dios les está llamando a hacer sus manos y pies en pro de apoyar la recuperación de estas personas que se encuentran en tantas comunidades de nuestro país. Es nuestra esperanza que este currículo sea realizado no solo por el pastor de la iglesia, sino por todo el equipo de liderazgo, para que puedan comenzar a dimensionar cómo todos los miembros de la congregación pueden contribuir de diversas formas a un ministerio en favor de personas en condición de desplazamiento. Además, les animamos a incorporar por lo menos una o dos personas que son o líderes de la comunidad desplazada o que han vivido el desplazamiento forzoso personalmente, porque su conocimiento de primera mano será de altísimo valor en ayudarles a comenzar a formular y realizar ministerios aptos para personas en su contexto. El propósito de este currículo, en primer lugar, es cultivar una visión de la misión integral de la Iglesia, particularmente a favor de la comunidad en situación de desplazamiento. Las personas que han vivido el desplazamiento forzoso con frecuencia han sufrido la violencia, viven en la pobreza, han sido marcados por el trauma psicológico y con frecuencia, como resultado de todo esto, su concepción de Dios ha sido dañada. Han vivido una serie de injusticias graves y el Dios que ama la justicia y la misericordia quiere sanar sus heridas y restaurar a estas personas. Y Dios quiere usar su iglesia para este propósito. Este currículo no solo busca comunicar esta visión, también espera ayudarles a reflexionar en su propio contexto acerca de las habilidades de las personas de su congregación, para identificar cuáles son las necesidades más apremiantes de la comunidad desplazada y cómo los miembros de su congregación está en capacidad de tener un impacto en estas personas. Pero además de beneficiar a las personas en situación de desplazamiento en y alrededor de su comunidad, este currículo va a ayudar y servir a su propia iglesia. La visión de este currículo y de los otros recursos de los cuales ustedes pueden escoger a continuación es ayudar a las iglesias a fortalecer su ministerio, su impacto, su capacidad de realizar la misión a la que Dios les ha llamado. Otro elemento fundamental del acercamiento de este proyecto es la movilización del capital humano de las iglesias de Colombia. Y no solamente en el sentido espiritual, ni desde el liderazgo de la iglesia, sino también desde las habilidades profesionales de las personas. Parte del trabajo de los líderes de las iglesias es pastorear las ovejas, y esto implica el discipulado y la movilización de los miembros de las iglesias desde sus habilidades profesionales y los dones con que Dios les ha dotado. Este currículo y los otros recursos de los cuales ustedes pueden escoger van a apoyarles precisamente en este discipulado y movilización de los miembros de sus congregaciones. Este currículum consiste en 4 lecciones. La primera lección que están comenzando en este momento está enfocada en cuál es la misión de la iglesia, particularmente mostrando cómo la misión de la iglesia abarca todos los aspectos de la experiencia humana, espiritual, material, emocional, familiar y social. Pensaremos en cuál es la relevancia de esta observación para nuestra actitud y acción en pro de personas en situación de desplazamiento en nuestra comunidad. La segunda lección se enfoca
en la diversidad de habilidades y talentos que existen entre los miembros de nuestras congregaciones. Identificaremos cómo los miembros de la congregación de la iglesia tienen habilidades, talentos, no solo dones espirituales, sino también dones profesionales, cada uno de los cuales pueden aportar a la realización de la misión integral de Dios. Juntos comenzarán a reflexionar sobre cómo la diversidad de talentos, habilidades y dones que existen entre los miembros de su iglesia se puede movilizar en un ministerio a favor de las personas en situación de desplazamiento. Por otro lado, se busca evitar una tendencia común que se encuentra en varios ministerios al imaginar que las personas necesitadas solamente son receptores de nuestro apoyo y servicio. Aunque es vital tener compasión por las personas en situación de desplazamiento, también tenemos que evitar la tentación de cosificar a las personas o socavar su propio proceso de tomar la iniciativa para su recuperación. Así, la tercera lección hablará de cómo podemos cooperar con las personas en situación de desplazamiento, participando juntos en apoyar la recuperación de su comunidad. A la luz de esas 3 lecciones, la cuarta lección les ayudará a tomar decisiones concretas e informadas sobre cuáles tipos de ministerios ustedes quisieran y están en capacidad de emprender. El proyecto de Fe y Desplazamiento les brinda una gran variedad de recursos, pero el proyecto no busca ser una camisa de fuerza. Al contrario, queremos ofrecer varias posibilidades de recursos con los cuales ustedes pueden seleccionar si quisieran y están en capacidad de fortalecer aspectos o económicos, o sociales, o emocionales, o educacionales, o políticos de la vivencia de las personas en situación de desplazamiento. Les mostraremos todo el panorama de opciones para ministerios y apoyaremos su reflexión sobre cuáles acercamientos corresponden mejor al talento humano que Dios ha puesto en su congregación y también a las necesidades más urgentes de la comunidad desplazada. Cada lección va a comenzar con una introducción corta de parte de nuestro equipo en forma escrita o de video como esto. Además, incluiremos un estudio bíblico para comunicar lo que la palabra de Dios dice sobre el tema de estudio. Adicionalmente, cada lección incluye actividades diseñadas para ayudarles a pensar en cómo aplicar la lección a su propia comunidad. Al final de cada lección, incluiremos una actividad para realizar antes de la próxima lección. Algunas de estas actividades son reflexiones devocionales para seguir enriqueciendo su conocimiento teológico y sus reflexiones sobre la relevancia de la Biblia para el ministerio de la Iglesia en favor de las personas en situación de desplazamiento. Otras actividades entre semana les ayudarán muy concretamente a tomar decisiones bien informadas sobre cómo avanzar en el ministerio de su Iglesia en pro de la recuperación de nuestros hermanos y nuestros prójimos que están en situación de desplazamiento. Gracias por su participación y por responder al llamado de Dios. Comencemos.